Formas de ejercer el poder. La palabra democracia reconoce diferentes significados. Desde un punto de vista formal, la democracia es la forma de gobierno del Estado en la que el pueblo gobierna a través de sus representantes. O sea que desde este punto de vista, un Estado será considerado democrático si las autoridades fueron votadas por los ciudadanos en elecciones libres. Pero desde el punto de vista más amplio, en un sentido sustancial, la noción de democracia se vincula con la posibilidad de sus habitantes de gozar plenamente y en libertad de gran cantidad de derechos. Un Estado democrático es aquel en el que el poder del Estado se ejerce sobre la población de manera tal que el gobierno respeta y garantiza los derechos de sus habitantes. Cuando, por el contrario, el poder del Estado se ejerce sobre la ciudadanía de tal forma que viola o no respeta sus derechos, nos encontramos ante un Estado autoritario. Y si un Estado ejerce su poder sobre las personas, negándoles sus derechos, o sea, que ni siquiera reconoce que sus habitantes poseen derechos, se lo considera un Estado totalitario. Orígenes de la democracia. Grecia constituyó una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad y es donde la cultura occidental encuentra sus raíces. Si nos remitimos a la etimología, democracia es una palabra de origen griego, formada por los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno, es decir, gobierno del pueblo. El mundo griego nunca conoció un estado unificado, estuvo constituido por un conjunto de ciudades-estado independientes, denominadas polis. A pesar de que todas tenían en común la historia y compartían la misma cultura y religión, cada una poseía su propio gobierno y sus propias leyes. En una de esas polis, llamada Atenas, se estableció en el siglo V a.C. una forma de gobierno en la que por primera vez los ciudadanos ejercían el poder del Estado y que fue origen de las democracias actuales. La democracia ateniense. La democracia ateniense era muy diferente de las democracias actuales. En primer lugar, se trataba de una democracia directa, es decir, que el pueblo no elegía a sus representantes, sino que ellos mismos se reunían en asamblea para aprobar las leyes y tomar decisiones. Esto era posible porque las polis tenían las dimensiones de una ciudad y porque no todos sus habitantes formaban parte del demos o pueblo. Solamente los que se consideraban ciudadanos atenienses participaban del gobierno de la polis. Estaban excluidas las mujeres, los esclavos, los menores y todos aquellos cuyos padres no hubieran nacido en Atenas. Para los atenienses, ciudadanos eran entonces los hombres libres nacidos en Atenas, mayores de edad e hijos de atenienses. Formas de gobierno según Aristóteles. Aristóteles es considerado uno de los filósofos más importantes de la antigüedad junto con Sócrates y Platón. Sus obras escritas en el siglo IV a.C. siguen siendo estudiadas y tenidas en cuenta por especialistas de diferentes disciplinas científicas. En el libro 3, capítulo 5 de Política, Aristóteles elabora una de las primeras clasificaciones de las formas de gobierno. Para realizarla, analiza con detenimiento los distintos tipos de organización política de muchas polis griegas. Esta clasificación tiene en consideración dos aspectos. El primero, sobre la manera de gobernar,
basado en un criterio de tipo ético, donde establece como puras e impuras de gobierno, según el interés que los gobernantes procuren, ya sea el bienestar general de la población o solamente el suyo propio. Y en el segundo aspecto, basado en el número de personas que gobiernan. Teniendo en cuenta ambos criterios, Aristóteles establece la siguiente clasificación. Si el poder está en manos de una sola persona que lo ejerce teniendo en cuenta el interés de todos, el gobierno se denomina monarquía. Y si lo hace en su propio beneficio, tiranía. Si quienes gobiernan son unos pocos y lo hacen buscando el bien común, habla de aristocracia. Caso contrario, lo llama oligarquía. Y si el poder es ejercido por muchos y lo hacen en beneficio de todos, lo denomina democracia, mientras que su versión desviada recibe el nombre de demagogia. Es decir, que para Aristóteles, considerar el interés propio por sobre el interés general lleva a la degeneración y desviación de las formas puras de gobierno. ¿Qué es la demagogia? El jurista, filósofo y político italiano contemporáneo Norberto Bobbio señala que en la historia de las doctrinas políticas se considera que fue Aristóteles quien especificó y definió por primera vez la demagogia, señalándola como la forma corrupta o degenerada de la democracia, que lleva a la institución de un gobierno despótico de las clases inferiores o de muchos que gobierna en nombre de la multitud. Para Aristóteles, el buen funcionamiento de una polis no se alcanzaba tan solo uniendo voluntades encaminadas hacia un mismo fin. Hacía falta fundamentalmente leyes sensatas y apropiadas que respetaran las diferencias y educaran a sus ciudadanos para la responsabilidad civil dentro de la libertad. En la actualidad, el término demagogia tiene distintos significados. Entre los principales y más conocidos está el que la entiende como la actitud de los líderes políticos, pero para conquistar el favor popular hacen promesas que saben falsas o inalcanzables. Aristóteles sostiene que el hombre es un animal político por naturaleza, es decir, un ser social que necesita convivir con otras personas, formando parte de distintos grupos sociales, como familia, aldea y polis, o ciudad-estado, y según él, solamente los animales y los dioses pueden vivir aislados. El ágora era la plaza de la polis rodeada de los edificios públicos y privados más importantes. Constituía el centro de la política, el comercio y la cultura. La imagen corresponde a las ruinas de la antigua Atenas.